alza de precios, pero ¿cómo se traduce en términos en que todos podamos entender lo que ha ocurrido en los últimos 2 años? Hemos invitado a la economista Paola del Carpio para que nos aclare el panorama. Paola, vamos a hablar del incremento del costo de los fertilizantes. Buen día, bienvenida. Buenos días, así es, Pedro. El incremento del costo de fertilizantes, como hemos visto, es un tema que preocupa mucho por el tema de la crisis alimentaria. Entonces veamos qué ha pasado con los precios, ¿no? Cuando inició la pandemia, el precio de la urea estaba en $235 por tonelada métrica. Aquí, el año 2020. Así es. Un año más tarde subió algo de $100, que es bastante, pero hacia este año se ha multiplicado por 3. Eso es brutal porque es un insumo importantísimo para nuestros agricultores. A ver, hablando de la urea, como bien has dicho, que es un insumo, es un fertilizante muy utilizado por el agricultor peruano. El que más importamos en el país. El más usado. En abril del año 2020, la tonelada costaba $235. Un año después, 328. Un año después, triplicado. De 328 la tonelada a 925 la tonelada. Así no hay forma. Así es. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Las importaciones de urea, los productores están ajustados, entonces no tienen la posibilidad de importar tanta urea como antes. Ha retrocedido en 84% en el primer trimestre de este año. Entendamos un poco las razones, ¿no? Nuestros principales proveedores son Rusia, Rusia y China, son los 2 principales proveedores del mundo. Y ambos países, como sabemos, están en grandes problemas. Rusia está en guerra y China en este momento tiene el tema del rebrote del COVID. Ajá. Y la crisis. Y ha cerrado ciudades, ha cerrado exportación. Y hay que entender que ya había un problema previo a la guerra, que fue todo la pandemia propiamente, ¿no? Hubo muchos cierres de plantas de fertilizantes, se incrementó el precio del gas natural, que es un insumo importante para la preparación de los fertilizantes. En fin, entonces estas son como las grandes razones que están ajustando mucho hoy a nuestros productores agrícolas. Casi la mitad de nuestros agricultores utiliza la urea, cuyo precio se ha triplicado y además ha aumentado solo en este primer trimestre del 22, 84%. Wow. Pero tenemos más. A ver, veamos otro cuadrito. Así es, y entendamos la importancia de los fertilizantes para nuestros productores. Pongamos el ejemplo del arroz, que es el que acabamos de mencionar. El 80% de los productores de arroz usan fertilizantes actualmente. ¿Por qué lo hacen? Observemos, este es un gráfico hecho con cálculos del Instituto Peruano de Economía. A ver. Y podemos ver que usar fertilizante genera una cantidad de toneladas por hectárea, o sea, lo que logran cosechar, 133% mayor, ¿no? 40% mayor en el caso de la papa blanca, 127% mayor en el caso del maíz amarillo. Entonces, así como lo estamos viendo que es mayor, pensemos en lo que perdemos cuando no tenemos el fertilizante. O sea, sin fertilizante es la barra amarilla. Así es. Con el fertilizante pueden duplicar la cosecha. Más que duplicar, en efecto. Más que duplicar. Sí. Wow. Sí, entonces esto es algo que preocupa mucho porque ajusta a nuestros productores. En el caso del arroz, nuevamente, recordemos, 1/3 más o menos del costo de nuestros productores de arroz antes de la crisis, antes de todo este aumento de precios, era solo para fertilizantes. Ese peso en sus costos debe haber crecido muchísimo. Entonces, complica a nuestros agricultores, pero nos complica a nosotros cuando vamos al mercado. ¿Tienes más información? Me parece que tienes un gráfico más. Así es, entonces hablábamos de que va a haber menor productividad, eso significa posible escasez, si no atendemos el problema, por supuesto, ojalá que lo podamos atender, y escasez significa más precios. Nosotros hoy ya estamos viviendo una inflación alimentaria por temas externos, como hemos conversado anteriormente, pero este sería un tema adicional, sumado a lo anterior. Entonces, ahora, aquí tienes, Paola, el impacto sobre las familias con menos recursos. Así es. Bueno, como sabemos, las familias más necesitadas usan más de la mitad de sus gastos en alimentarse, ¿no? Necesariamente estas son las familias más afectadas por la inflación alimentaria. Recientemente José Carlos Saavedra de Apoyo presentó estas cifras que dicen que de 10 personas en los niveles socioeconómicos D y E, 7 ya en este momento, frente a la inflación alimentaria, frente a la inflación, han dejado de comprar algunos productos para hacer frente a la inflación. Entonces, probablemente estén sustituyendo por productos de menor calidad o simplemente consumiendo menos. Están comiendo menos. Y 6 de cada 10 ya no tienen ahorros o bien
les quedan ahorros para un máximo de 2 semanas. Entonces las decisiones de gobierno, si bien es cierto, tienen que alcanzar a toda la población, hay que focalizarlas en los peruanos que menos ganan. Así es, necesitamos muchísimo sentido de urgencia por 2 lados. Por un lado, conseguir los fertilizantes. Recientemente el gobierno aprobó una compra por 349 millones de soles, pero hay algunas observaciones que los expertos están haciendo y que hay que sacar a flote. Uno es que no es una compra gobierno a gobierno en la cual nosotros ya tenemos cierta experiencia, sino que el gobierno está entrando a hacer una compra a empresas privadas de otros países. Deberíamos estar viendo un despliegue diplomático. Yo creo que para que todos me entiendan, esto es como cuando estábamos ante la compra de las vacunas, ¿no? Estamos en un contexto de escasez en todo el mundo, todos los países quieren estos fertilizantes, entonces necesitamos movernos de forma diplomática, grande. Y por el lado de las familias, atención inmediata. Podemos utilizar la infraestructura de los programas sociales que ya tenemos, que ya llegan de forma alimentaria al 53% de las personas en condición de pobreza y 63% de las personas en condición de pobreza extrema. Muy bien, entonces, Paola. Eso creo que es urgente. Has puesto el acento donde más se requiere. Muchas gracias, Paola, como siempre, Paola del Carpio, economista. Números para pensar, números para actuar. Volvemos con Lorena, que tiene más información. Hablando de este tema.